Hola, ¿qué tal? Le mando un gran saludo a todas las personas que están viendo este video. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos de herramientas de Acuity que podemos instalar en nuestra plataforma tanto MetaTrader 4 como MetaTrader 5 con nuestra cuenta de Tickmill, ¿cierto? Hoy nos corresponde ver las herramientas Market Alerts y Signal Center que vamos a poder instalar en nuestra plataforma. ¿Listo? Entonces el primer paso que vamos a realizar va a ser abrir nuestra plataforma de trading. En este caso estoy utilizando MetaTrader 5, pero ustedes pueden utilizar tanto MT4 como MT5 sin ningún problema para instalar estas herramientas. ¿Listo? Nos vamos a asegurar que nuestra plataforma tenga conexión. En este caso, en la parte de abajo nos va a aparecer un gráfico, ¿cierto? Un gráfico con barras verdes que nos va a mostrar que si hay conexión y un número que se va a estar moviendo, asegurándonos de que tenemos conexión, en este caso en la plataforma. Acto seguido, ¿sí? Vamos a ir a la parte izquierda, entonces nos vamos a ubicar en la parte izquierda, en la parte de navegador. Si en navegador vamos a buscar la pestaña que dice Expert Advisors o asesores expertos en español y vamos a buscar las herramientas que dice Acuity en este caso. ¿Listo? Aquí las encontramos, nos aparecen de primeras, ¿cierto? Acuity Linear Gauge, Acuity Market Alerts. En este caso vamos a ver la de Market Alerts. La vamos a jalar y la vamos a arrastrar hasta nuestro gráfico que tengamos abierto en ese momento nosotros, ¿sí? El funcionamiento es muy sencillo en esta parte. En común le vamos a dar permitir, ¿cierto? A estas dos casillas. Y en dependencias le vamos a dar permitir DLL imports, que básicamente nos va a traer información desde fuera de nuestra plataforma a nuestra plataforma de trading en este momento. Le vamos a dar a aceptar, vamos a esperar un poco a que cargue y aquí ya nos va a estar apareciendo la información de la herramienta. ¿Listo? De la herramienta Market Alerts en este caso. El primer paso que tenemos que realizar es que en esta parte de acá, si en la parte superior izquierda, nos va a aparecer unos filtros. Entonces, esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Esta herramienta va a estar midiendo el sentimiento de las noticias en el corto o largo plazo para los activos financieros. Entonces, en el filtro, nosotros lo que podemos hacer es que lo podemos filtrar por sentimiento bajista, si sentimiento del mercado bajista, o sentimiento del mercado alcista. Si también queremos cambiar el idioma de la plataforma, lo podemos hacer acá, ¿cierto? Y lo podemos cambiar por idiomas que próximamente aparezcan disponibles. Entonces, si lo filtramos por sentimiento bajista, nos va a aparecer aquí alertas bajistas. Si lo filtramos por sentimiento alcista, nos va a aparecer acá alertas alcistas. En este caso lo voy a dejar por defecto, quiero que me muestre todo. Y también podemos filtrarlo por productos financieros. Pero lo importante de tener en cuenta acá es que por defecto a ustedes les va a aparecer una lista de mercado, ¿no? Entonces les van a aparecer varios activos financieros de aquí para abajo, les van a aparecer muchos activos financieros. Lo pueden filtrar, ¿cierto? Por monedas. Entonces si quieren ver nada más monedas lo pueden hacer acá. Si quieren nada más ver materias primas, sí, entonces todo lo que tenga que ver con petróleo, copper, etcétera, etcétera, lo pueden hacer aquí también. Si quieren ver índices bursátiles, o coins, que es la última casilla, se refiere a las criptomonedas. Entonces, si quieren ver Ethereum, Bitcoin, Litecoin, también lo pueden hacer de esa manera. El siguiente paso que deberíamos estar haciendo con la herramienta es ver si nosotros queremos ver la información en el corto plazo o en el largo plazo. Esto es muy importante porque recuerden que la información de los activos financieros va a ir cambiando dependiendo de si ustedes la están viendo en el corto plazo o en el largo plazo. ¿Sí? No es lo mismo mirar la información en gráficos de una hora, no es lo mismo mirar la información en gráficos de un día. ¿Sí? Si ustedes están mirando información de precios o información de datos en gráficos de un día, eso se refiere más a información para el largo plazo, ya que el marco diario es un marco mucho mayor y permite análisis de mayor largo plazo en este caso. Si lo están mirando en intraday, es decir, en marcos de 30 minutos, en marcos de una hora, etcétera, etcétera, pues eso va a ser información del corto plazo. Es decir, que todo lo que ustedes estén viendo en cuanto a precios, sentimiento del mercado, datos y demás, se va a referir a la información de ese activo para personas que les interese utilizarla para operar en el corto plazo. ¿Listo? Entonces, en este caso nos permite escoger la herramienta entre diario o intraday, sí que sería el filtro entre largo y corto plazo para las señales que nos van a ir apareciendo en la parte de abajo en este caso. ¿Listo? Lo vamos a dejar aquí por defecto en intraday, ¿sí? Entonces, en este caso nos está mostrando la información intraday o la información diaria, ¿cierto? Y vamos a ver el siguiente filtro. Entonces, lo que nos va a aparecer acá es algo que se llama intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere el intervalo de confianza? El intervalo de confianza básicamente es un análisis que la herramienta hace entre el movimiento del sentimiento del mercado y el movimiento que está teniendo el precio. Y a medida que el movimiento del sentimiento del mercado cambia, es decir, que hay mejores noticias,
por poner un ejemplo, que se vuelve más alcista el sentimiento del mercado, hay mejores noticias, mejores datos económicos y demás, pues la herramienta compara esto con lo que está haciendo el precio en ese momento. Entonces hace un testeo de aproximadamente 10 intentos de cómo se mueve el precio y ahí saca un intervalo de confianza. Entonces el 70% de las veces se movió alcista, el 70% de las veces se movió bajista los intentos que está haciendo la herramienta en ese momento. ¿Listo? Si quieren veamos el caso aquí del Euroyen. Nos dice que en el Euroyen, hoy, ¿cierto? Hoy el Euroyen ha tenido un cambio en su sentimiento del mercado. En este caso ha pasado a ser más alcista de lo esperado, ¿cierto? Ha tenido mejores noticias, ha tenido mejores datos económicos en este caso, y esto ha ocasionado que aquí este botón verde, ¿cierto? Que nos muestra sentimiento alcista, se mantenga un poco más alto, ¿sí? Nos dice que tiene un intervalo de confianza del 50%. Y aquí si le damos a la flecha de acá, y en este caso, nos va a explicar un poco cómo es el funcionamiento del cambio de ese intervalo de confianza y cómo es el funcionamiento del cambio, ¿sí? Del sentimiento del mercado. Entonces nos está diciendo que las noticias diarias, ¿cierto? El sentimiento de las noticias diarias se está moviendo hacia una zona más elevada, es decir, que es un poco más alcista, y en el 50% de las últimas 10 ocurrencias, de los últimos 10 intentos, el precio ha crecido en los últimos 7 días, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? A medida que las noticias, en este caso en el par Euro-Yen, están subiendo más, ¿sí? Las noticias están mostrando mejores datos, están mostrando mejores datos económicos a medida que avanza el precio. El movimiento de ese activo ha sido el 50% de las veces cada vez mayor, ¿sí? El movimiento de ese activo financiero, el movimiento del precio ha sido cada vez mayor a medida que tiene mejores noticias. En la mitad de los casos, ¿sí? Que se ha probado en la herramienta. Entonces, eventualmente, aquí para hacer el disclaimer, hay que aclarar que entre mayor intervalo de confianza tenga un activo, eso significa que el precio se está moviendo más de acuerdo al movimiento de las noticias. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que cambian las noticias o los datos económicos, si las noticias son más buenas, ¿cierto? O si las noticias son peores, el movimiento del precio va a ir acorde al movimiento de esas noticias o esos datos económicos que se están dando. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo básicamente la herramienta con el intervalo de confianza que ustedes pueden ver acá. Algunos van a tener intervalo de confianza mayor, ¿cierto? Digamos, el petróleo tiene intervalo de confianza de 70%. Algunos van a tener intervalo de confianza menor. En este caso, el Euroyen tiene un intervalo de confianza nada más del 50%. ¿Listo? Esto va a permitirnos ver si el precio o los movimientos del precio siguen de cerca lo que están haciendo en ese momento los datos o las noticias económicas que estemos viendo con los activos. ¿Listo? Esto lo podemos filtrar. Entonces, si queremos ver intervalos de confianza mayores, digamos que queremos ver intervalos de confianzas por ahí del 85% para arriba, ¿cierto? Podemos hacerlo, ¿cierto? Aquí nos van a aparecer activos con intervalos de confianza del 85 al 100%. En este caso, aquí nos aparecen algunas acciones, ¿cierto? Nos aparecen algunas monedas y nos dice que a medida que se está incrementando aquí, por ejemplo, en el USD JPY, ¿cierto? Que es el dólar americano en contra del yen, nos dice que a medida que se están incrementando las noticias positivas en el par, el 90% del tiempo el precio se ha movido en los últimos 10 intentos de acuerdo a este cambio en las noticias del par, ¿sí? Esto ha tenido una duración de 7 días. Entonces en los últimos 7 días, a medida que han habido noticias positivas, el movimiento del precio se podría decir que se ha comportado de acuerdo a esas noticias positivas que han existido. ¿Listo? Si queremos operar desde la herramienta aquí en el botón Trade, ¿cierto? Podemos darle clic, ¿sí? Si vemos información bastante interesante y queremos operar de una vez, la herramienta nos permite hacer esto de manera bastante sencilla. Si le damos aquí al botón Trade, nos va a aparecer un cuadro de órdenes. Entonces aquí ya podemos, digamos que personalizar la orden que queremos hacer en el activo que estamos mirando y demás, con nuestro precio de Take Profit, con nuestro respectivo precio de Stop Loss y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, si quieren operar de una vez desde la herramienta, lo pueden hacer sin ningún problema de manera bastante sencilla aquí con el cuadro de órdenes de MetaTrader que nos va a aparecer cuando utilicemos el botón Trade que nos aparece abajo de cada activo. ¿Listo? Esta ha sido la herramienta Market Alerts. Vamos a pasar a la siguiente llamada Signal Center para que la tengan bastante clara a la hora de operar. Entonces nuevamente nos vamos a la parte izquierda, buscamos la herramienta llamada Signal Center y la vamos a arrastrar al gráfico y le vamos a dar a aceptar a las casillas que habíamos mencionado
anteriormente. ¿Listo? Le vamos a dar a aceptar, ella va a tardar un poco en cargar dependiendo de la conexión que tengan ustedes a internet y les va a empezar a aparecer esta herramienta de acá. Entonces, esta herramienta es un poco diferente a todas las que hemos explicado porque esta herramienta consiste en señales de trading, de señales técnicas de trading que ustedes van a poder usar a medida que estén operando en la plataforma. Entonces, lo primero que ustedes van a ver es que les van a aparecer varios cuadros con varia información. Estos cuadros ustedes los pueden cambiar, ¿cierto? Ustedes pueden cambiar la vista de cómo quieran ver esta información. Entonces, si se van a la parte de arriba, pueden ver esto por medio de cuadros, ¿sí? Lo pueden ver por medio de cuadros que les va a aparecer acá o lo pueden ver por medio de una lista. Entonces, por medio de una lista también lo podemos ver todas las señales que nos van a aparecer de trading. Estas son señales de entrada en el mercado, es decir, son señales que les van a estar dando a ustedes entradas y salidas del mercado según la plataforma y la herramienta vayan viendo que existen señales técnicas o no. ¿Sí? En la parte aquí derecha, sí, del todo ustedes pueden filtrarlo. Entonces, para poder filtrarlo es bien importante saberlo. Va a aparecer algo llamado intervalo de confianza en cada señal, ¿sí? Entonces, a medida que tenga más confianza la señal, es probable que esta señal se vaya a desempeñar mucho mejor, según los cálculos que hace la herramienta para ofrecérselas a ustedes. Entonces, si tenemos intervalos del 100%, es probable que esas señales vayan a desempeñarse mucho mejor que señales que tengan intervalo de confianza mucho menor. Entonces, si ya ustedes están viendo señales con intervalo de confianza o con porcentaje de confianza del 40%, pues no es probable que no se desempeñen tan bien como las señales que tengan 80 o 100% de porcentaje de confianza. Entonces, podemos filtrar las señales de trading por clase, si queremos ver todas las señales que están en este momento, si queremos nada más verlas por Forex, por materias primas, por índices, por cripto o por acciones, lo podemos hacer. Listo, esto ya depende de qué instrumentos a ustedes les guste operar en ese momento y en qué instrumentos estén interesados para operar y para empezar a filtrar las señales. También lo podemos ver por estatus. Aquí es bien importante tener en cuenta que la herramienta nos vamos a estar mostrando señales activas, señales que ya expiraron y señales que ya entraron a operar. ¿Listo? Entonces, las que ustedes pueden utilizar son las señales que les van a aparecer con sell limit, las señales que les van a aparecer con sell stop, buy limit o buy stop. ¿Por qué? Porque estos son precios de entrada al mercado. Es decir, que la señal todavía no se ha ejecutado y ustedes pueden entrar todavía a aprovechar esa señal en el mercado. Las señales que ya están expiradas, esas señales ya no las pueden utilizar porque ya se vencieron. Entonces fueron señales que ya entraron y salieron del mercado o señales que simplemente nunca entraron en el mercado porque recuerden que no todas las señales, no todos los precios que ustedes vayan a poner de órdenes pendientes se van a ejecutar. ¿Sí? Depende de cómo los mercados hagan sus respectivos movimientos y demás. También les va a aparecer un cuadro que dice Live Trade, ¿cierto? Live Trade son las señales que ya entraron a operar en ese momento en el mercado. Entonces, Live Trade, ¿qué significa? Significa que hubo una señal, ¿sí? En cierto momento del tiempo y esa señal ya entró a operar en el mercado. Es decir, que ustedes ya irían tarde para operar en una señal que diga Live Trade porque esa señal ya está operando, ya se ejecutó el precio de entrada y ya está moviéndose el gráfico tratando de alcanzar ya sea el take profit o el stop loss en ese momento. ¿Listo? Por último, pueden filtrar también el idioma de la herramienta para que les quede mucho más sencillo en el idioma que ustedes estén usando en ese momento. Si no tienen inglés, lo pueden poner en español y demás. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que nos dice cada señal. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, aquí en la primera señal que nos aparece primero que hay un buy limit, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta señal se puede realizar, que ustedes pueden poner una orden pendiente para aprovechar esta señal. Sí, fíjense acá que aquí todas aparecen con buy limit, sell stop, las que aparecen con live trade son señales que ya entraron. Entonces, por ejemplo, aquí esta que dice live trade, esta señal del Bitcoin ya entró. Nosotros ya iríamos tarde para entrar en esta señal porque este precio de entrada ya se ejecutó y esa orden ya se está moviendo, ya no podemos hacer nada al respecto. Entonces ya iríamos tarde y por aquí abajo pues nos van a aparecer señales que ya expiraron si quieren hacer un análisis o algo más profundo de las señales que tuvo la plataforma como para ver si funcionan verdaderamente o si no funcionan, lo pueden hacer con las señales expiradas que aparecen por acá, ¿cierto? Entonces vamos a poner el ejemplo con la primera, nos aparece que es un buy limit, es decir que podemos hacer una orden de compra para esta señal que nos está mostrando. Nos va a aparecer también el activo en el cual apareció la señal, entonces en este caso es el NZD USD que corresponde al dólar australiano en contra del dólar americano.
nos dice que tiene un porcentaje de confianza del 20%. Entonces es decir que la herramienta misma nos está diciendo que no hay tanta confianza para esa señal, inclusive digamos que no hay tantos datos, se podría decir, para esta señal. Si queremos, si somos un poco más arriesgados, la podemos usar. Si queremos, digamos que evadirla, lo podemos hacer también. Nos dice que el target es en 0.59, este sería nuestro take profit. La entrada es en 0.57, este sería nuestro buy limit en este caso. Y nuestro stop loss sería en 0.5675. ¿Listo? Si quieren ver una información mucho más detallada de la señal, lo pueden hacer. Vamos a escoger si quieren una señal, digamos, con intervalo de confianza mayor. Entonces vamos a filtrarlo, ¿cierto? Para que nos muestre señales con intervalo de confianza un poco más grandes. Vamos a poner el 80%. Nos van a aparecer estas de acá. Entonces, con un intervalo de confianza y con un porcentaje de confianza del 80%, vamos a mirar esta que dice USD-CAT. Entonces le vamos a dar clic. Si ustedes le dan clic a cada cuadro, les va a aparecer información mucho más detallada de lo que es la señal. Entonces, nos va a decir primeramente que es el activo USD-CAT, que en este momento el precio es 1.3544. Aquí nos muestra un poco el sentimiento del mercado. Nos dice que el sentimiento del mercado es 87% alcista en el corto plazo en este momento. Nos va a decir que tenemos que hacer una compra en 1.3550, ¿cierto? Ya la compra va a ser con un precio pendiente, ya sea de buy limit o buy stop, ¿cierto? O la compra que hicimos en este caso, porque esta ya está en live trade, ¿cierto? En este caso ya está operando esta señal. Recuerden que siempre que les aparece live trade ya está operando. Entonces la compra pudo haber sido buy stop o buy limit, pero el precio entró en 1.3550. ¿Sí? Nuestra orden, nuestra posición entró en 1.3550. Nos dice que el primer take profit es 1.3670. ¿Sí? Ese es el primero. Y si queremos seguir dejando la posición correr, el segundo take profit debería ser 1.3675. Nuestro nivel de stop loss es 1.3490 y como podemos ver, pues el porcentaje de confianza de esta señal de trading que nos está mostrando la herramienta es del casi 80% en este caso. Listo, aquí podemos ver una gráfica para que ustedes vean un poco mejor cómo se debería desenvolver la señal. Entonces aquí sería el precio de entrada, ¿cierto? En este momento este sería el precio de entrada, aquí sería el primer target y aquí sería el segundo target para que nosotros tuviéramos en cuenta con este gráfico de acá del USD-CAT. Para que tengan en cuenta, la herramienta generalmente a ustedes les va a estar mostrando señales en el corto plazo, ¿sí? Entonces es probable que las señales duren un día o varios días, pero no van a durar meses ni nada por el estilo. Esto es más una herramienta que se enfoca en dar señales intraday o señales de swing trading, es decir, que unas señales puede estar durando 3 o 4 días máximo, y lo ideal sería que durara cada señal un día. Así es como está pensada la herramienta para traders un poco más del corto plazo, no tanto para traders de largo plazo que tengan posiciones abiertas meses en la plataforma y demás. En la parte derecha les va a aparecer cuál es la idea de trading detrás de la señal que les están mostrando. Entonces les va a aparecer la flecha cuando fue publicada, la hora en la que fue publicada y la hora en la que vence la señal. Es decir, cuando se vence la señal ya ustedes no podrían usarla porque según los cálculos que hace la herramienta ya no tendríamos oportunidad de entrar en el mercado cuando se vence esta señal. ¿Sí? Recuerden que la herramienta todo el tiempo está analizando los movimientos del precio, haciendo cálculos promedios y mediante esto analiza los mejores horarios en los cuales nosotros podríamos entrar al mercado. Si ya se pasa de ese horario, pues ya la herramienta no asegura ninguna responsabilidad en cuanto a la señal que ustedes están usando expirada, ¿sí? ¿Cuál es la idea de trading? Aquí nos aparece una breve explicación técnica de lo que estamos viendo. Nos dice que hay un soporte previo en 1.36, nos dice que hay una resistencia en 1.365 y se espera una corrección en este movimiento, ¿no? Entonces aquí hay un movimiento bajista que está esperando una corrección entre un soporte y una resistencia que tenemos acá en este caso en el gráfico. ¿Listo? Eso es como la idea detrás de la señal que les está mostrando. Si quieren operar desde acá, ¿cierto? Si ustedes le dan este botón, les va a aparecer una plantilla con los movimientos de la señal, ¿cierto? Entonces, si le dan este botón de acá de Trade Down, les va a aparecer una plantilla de MetaTrader con los precios que le está dando la señal. Entonces les va a aparecer la plantilla con el precio de compra, el precio de take profit y el precio de stop loss para que no tengan que, digamos, que ponerse a poner todos estos precios en la plantilla. Y también les va a aparecer, ¿cierto? Aquí eventos de volatilidad. Entonces aquí les va a aparecer básicamente eventos de volatilidad que serían eventos del calendario económico que ustedes deben tener en cuenta a la hora de aplicar esta señal y que pueden estar afectando el movimiento del precio, en este caso de este producto financiero, ¿cierto? En la parte de abajo les van a aparecer unas resistencias y unos soportes. Esto se suele decir que son las resistencias
y soportes más importantes para este gráfico en el corto plazo, ¿sí? Entonces, para este gráfico del USD CAD, estas serían las resistencias más importantes en el corto plazo y estos serían los soportes más importantes en el corto plazo. ¿Para qué lo podrían utilizar ustedes? Para gestionar ustedes mismos el take profit y stop loss que quieren manejar. La herramienta siempre les va a dar a ustedes take profit y stop loss por defecto, pero si ustedes quieren utilizar otros con esta señal, pueden hacerlo fijándose un poco más en las resistencias y los soportes en el corto plazo que tiene este gráfico de acá. ¿Listo? Eso sí, esas han sido las dos herramientas de hoy. Espero les haya gustado la explicación y seguiremos continuando con esta serie de videos de todas las herramientas e indicadores de Tickmill que tenemos disponibles para que ustedes la puedan aprovechar cuando estén operando en sus plataformas de trading. ¿Listo? Hasta luego y que estén muy bien.